Hola Nora, bienvenida a nuestra tercera sesión del seminario permanente Desplazando la Imagen. Te agradezco mucho que nos acompañes para hacer tu presentación llamada Imágenes de Trabajo de Campo, Sociedad y Agua, Registros Etnográficos. Una breve presentación tuya para que nuestros espectadores te conozcan más a fondo. La doctora Nora Beatriz Guzmán Ramírez es doctora en Antropología del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, de la Ciudad de México, maestra en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, sede México, maestra en Historia de la Universidad Externa de Colombia, licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, adscrita al Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Estudios Regionales, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es investigadora responsable de proyectos sobre gestión del agua, conflictos por el agua, programas de educación ambiental municipal, construcción de acuerdo para el manejo de barrancas urbanas, especialmente proyectos con impacto comunitario y de corte antropológico. Colaboradora en varios proyectos como responsable del análisis social y para el desarrollo de estudio técnico justificativo en la Declaratoria de Áreas Naturales Protegidas y Ordenamiento Territorial. Ha publicado libros de su autoría y coordinados, además de participar con capítulos en libros de diversas obras. Publicado artículos en revistas, además materiales de difusión comunitaria. Nora, nuevamente te doy la bienvenida y tienes la palabra. Bueno, gracias Juan Carlos por la invitación. De verdad es un gusto estar en este seminario y poder aportar un poco y también poner a discusión algunos de los planteamientos que tengo sobre el tema, ¿no? La verdad es que para mí es muy interesante porque aunque he hecho algunas reflexiones en este campo de las imágenes, pues no es como la línea dura o la línea más directa con la que trabajo, pero sí este tipo de invitaciones, a la vez, valga la redundancia, te invita a repensar lo que trabajas, ¿no? Entonces, gracias por la oportunidad de hacer esto y de poder presentarlo y someterlo a discusión. Bueno, entonces me gustaría empezar por compartir la pantalla para la presentación y poder empezar el trabajo. Bueno, como ya tú lo planteabas, el trabajo lo he intitulado Imágenes de Trabajo de Campo, Sociedad, Agua y Registros Etnográficos. Este es un trabajo que, bueno, esta es una reflexión que viene desde el trabajo de investigación que he hecho más o menos desde el año 2011, 12, 13, bueno, desde hace bastantes años que he estado trabajando y de una u otra manera he tenido la oportunidad de estarlos revisando. Entonces, en ese sentido, quisiera empezar hablando del uso de las imágenes en la investigación en ciencias sociales. La verdad es que se ha dado un uso de las imágenes en ciencias sociales muy, muy interesante, sobre todo entendido esto como una parte de ilustración al discurso que se va dando. Y este ha sido como el primer paso que se ha hecho. Sin embargo, en el trabajo antropológico esto cambia y sobre todo con los desarrollos tecnológicos, ¿no? Antes para poder tener imágenes o debías saber pintar muy bien o debías tener fotografía o saber fotografía para poder hacer los desarrollos de la fotografía. En todos estos casos, casi todas las comisiones que existieron científicas desde el siglo XIX, siempre
ha existido alguien que dibujaba, un dibujante que va haciendo imágenes de los registros, ¿no? Pero ya como que ha democratizado mucho la existencia de estos desarrollos tecnológicos y en ese sentido, por ejemplo, presento aquí algunas fotografías de clásicos de la antropología, como es el caso de esta fotografía en la cual está el antropólogo con las comunidades indígenas, esta de los Nuers, de Evans Pritchard. Por ejemplo, Evans Pritchard tenía una gran facilidad tanto para dibujar como para fotografiar, utilizaba las dos cosas, ¿no? Por ejemplo, para hacer registros del tipo de ganado que tenían en estas comunidades, en estas sociedades. Y en la parte superior, en medio he colocado uno de los dibujos que nosotros hemos empezado a desarrollar a partir de utilizar la imagen científica también. Estos dibujos no son de mi autoría, de hecho son de autoría de uno de mis estudiantes, que sí se le facilita el dibujo, a mí la verdad no mucho, pero entonces él me hace el favor de ir pasando estas imágenes que me interesan, ir depurando lo que nos interesa mostrar dentro de la fotografía. En la antropología, principalmente por el método etnográfico, dado que el método etnográfico tiene como gran característica el estar allí, la autoridad del investigador con su presencia en el campo, la presencia que tiene para poder observar, para poder revisarlo. Entonces, eso hace que la fotografía se convierta en algo muy importante o la imagen en algo muy importante porque es otra fuente, otro tipo de forma de registro. Una forma de registro es el escrito, donde plasmas todo lo que ves, pero también tener una fotografía como registro es lo que nos permite a nosotros también ir como captando muchas más cosas. Entonces, ¿qué se registra? Toda la idea más regular que existe, no de parte de los fotógrafos, en este caso no estoy hablando de la fotografía que hacen los fotógrafos, sino cuando empezamos a hacer fotografía para registro de ciencias sociales, pues la idea más es que se registra y la gente, por lo general, o nuestros estudiantes lo que empiezan a registrarse es sellos, empiezan a tomarse fotografías en el campo con la persona, con su informante. Entonces, y la pregunta es ¿por qué? Entonces, ¿por qué? Porque la fotografía se ve como una evidencia del trabajo, no como un registro etnográfico. Entonces, porque se piensa en la fotografía como una forma de mostrar que estuve allí. Pero en el caso de la etnografía, que es el estar allí es lo importante, no es demostrándolo físicamente, sino es teniendo la percepción del espacio, teniendo el vínculo con el lugar, ¿no? Entonces, ahí empiezas a observar, a registrar lo que observas, o sea, fotografías lo que observas. Yo parto de una idea muy clara y es que nunca observas lo que no conoces, o sea, los observables son construidos. En la medida en que vas construyendo, vas observando. Entonces, ¿qué registras? Registras los elementos que consideras importantes, ¿no? Entonces, esos elementos que consideras importantes tienen que irse depurando constantemente, porque así en la medida en que vas construyendo teóricamente, también vas construyendo qué es lo que vas registrando. Y en esa medida, haces un registro fotográfico. ¿Para qué? Para exactamente, no para demostrar que estuviste en el campo, sino para poder registrar, o sea, poder sacar categorías, análisis que te permitan comprender mejor el lugar donde estás y la comunidad donde estás ubicado. ¿Cómo se usa el registro etnográfico? Pues el registro etnográfico se usa de múltiples maneras en determinadas situaciones. Por ejemplo, podemos hablar del registro etnográfico que se utiliza como imagen complementaria, pero yo creo que lo más importante del registro etnográfico es que debe ser parte del discurso escrito que estás dando o del discurso oral que estás generando. Entonces, en esa medida no es un elemento adicional ni colateral en el proceso, sino es parte de eso. Entonces, con una fotografía cuentas una historia, con una fotografía muestras, o sea, colocas la lente sobre algo que hay que observar, colocas la lente sobre algo que hay que mirar, ¿no? Entonces, eso es lo importante en este proceso. Y lo mismo la imagen. La imagen lo que permite es como resaltar lo que quieres que los demás conozcan. Entonces, o lo que tú quieres resaltar de ese proceso que estudiaste. Entonces, en este caso,
en retrospectiva del trabajo de investigación, se ha utilizado muchísimo la fotografía y yo creo que desde que existe la cámara la gente empezó a fotografiar cosas importantes. Entonces, así uno también puede utilizar algunos tipos de imágenes, por ejemplo, las que uno toma, pero también, por ejemplo, las que fueron tomadas en algún momento por gente de las comunidades o por allegados o por otro tipo de personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo considero que son diversas las fuentes que puedes utilizar de la imagen, no solamente las que tú tomas, sino también la fotografía que estás observando de otras personas. Pero en este caso, al igual que con una fotografía, tú desde dónde te colocas para tomar la fotografía o para hacer el registro de la imagen que quieres resaltar. Y en este caso es, por ejemplo, quiero tener la mirada del que siembra, pues tendré que hacerlo desde donde mira el que siembra. Quiero tener la mirada desde el que dice un discurso, tengo que tomar la fotografía desde donde está el que dice el discurso, ¿no? Entonces, como que aquí lo importante para nosotros como registro no es si la luz, si qué cosas, sino más bien cuál es la mirada que quiero captar y desde dónde quiero tratar de entender que está mirando el actor con el que estoy trabajando o el informante con el que estoy trabajando. Entonces, ahí radica la importancia de todos estos procesos que nosotros hacemos y también de cómo nos acercamos o cómo buscamos eso. Yo he trabajado con imágenes que vienen de las comunidades, por ejemplo, la imagen que encontramos aquí a la izquierda. Esta imagen es de un pueblo en Colombia, de un entierro, ¿no? Y esto no solamente nos permite ver cómo se hacían los entierros, sino también, por ejemplo, nos permite ver quiénes asisten, cómo asisten, el tipo de adornos que llevan, las flores, de qué son. O sea, que te presenta un contexto mucho más complejo y observas lo que quieres observar, el tipo de casas que hay allí, el tipo de vegetación que encuentras. Entonces, es eso, la fotografía para la investigación en ciencias sociales es un campo de observación, no, o sea, no es el fin de un proceso, es el inicio de todo el proceso. Es el inicio de esa observación porque te la puedes llevar para seguir observando desde el lugar de donde estés. La otra que encontramos a la derecha, por ejemplo, es una persona que está arando la tierra con 2 caballos. Y aquí a mí lo que me resultó muy interesante, después cuando miré la fotografía, es ver el polvo que se estaba levantando. O sea, ¿por qué me llamaba la atención? Porque no fue algo que yo cuando tomé la fotografía quise captar, pero sí son, o sea, es como que para nosotros la fotografía es una segunda mirada al campo, es una segunda mirada desde la cual trabajas el campo. Bueno, en los últimos años principalmente me he dedicado a trabajar sobre cuestiones de agua y sociedad, cómo la gente maneja el agua, cómo la gente se acerca al agua, cómo los conflictos que existen alrededor del manejo del agua, las tecnologías que se desarrollan, las formas de adaptarse la gente para el manejo del recurso. En este caso, principalmente trabajo con los que usan el agua. O sea, no trabajo tanto con quienes, como con la administración gubernamental o la política pública, sino más desde las comunidades, quienes manejan el recurso y cómo lo manejan y cómo se articulan, sí, a la política pública, cómo se articulan al Estado, pero principalmente estamos hablando de personas que manejan directamente su recurso. Esta fotografía es del municipio de Tetela del Volcán, en la zona alta del río Amaxinac, donde hay un manejo de agua y un transporte del agua a través de mangueras. Entonces, por ejemplo, aquí resaltar cómo se están arreglando las mangueras, porque las mangueras tienen algunos problemas desperfectos, se empiezan a dañar y entonces en ese sentido ellos empiezan a arreglarlo. Entonces, por ejemplo, cosas que después observo que no tuve tiempo, porque como en el campo tienes que estar hablando con la gente, tienes que estar tomando notas, tienes que estar haciendo cosas, hay cosas que dejas pasar porque no, pero cuando vuelves a ver la fotografía,
a mí la verdad me encantan mucho las texturas que se generan y que se ven sin que yo haya querido registrarlas. Por ejemplo, la caída del agua en este caso. Es algo interesante para mí porque se van mostrando formas que no, que, o sea, dije, después digo, bueno, ¿cómo dejé pasar esto? Pero pues sí, exactamente estaba interesada en ese momento en otras cosas. Entonces, es eso, es registrar para volver a ver, ¿no? Desde allí. Alguien diría, bueno, pues es mejor el video. No, porque entonces el video te genera otra serie de imágenes y es volver a procesar todo, pero esto es volver a procesar los momentos coyunturales que tú viste dentro del trabajo de campo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, observamos a los señores arreglando las mangueras y vemos la diversidad, por ejemplo, de personajes que se encuentran. O sea, a diferencia de lo homogéneo que uno piensa que es la gente que trabaja en el campo o que trabaja, por ejemplo, en el riego, pues vemos una diversidad de personas. O sea, no solamente desde el vestir, sino la misma forma en que cada uno asume una labor, en la forma en que cada uno se acerca al otro. Y ahí, por ejemplo, vemos varios instrumentos que ellos, o sea, de aquí de esta fotografía yo puedo sacar muchas cosas. Los instrumentos que utilizan ellos para el trabajo, esta hoz que se tiene aquí, que ellos, que tienen la cintura, este señor, el gas butano que utilizan para ampliarlas, para que las mangueras se ablanden un poco y poder abrirlas para poder entrar la otra ahí. Por ejemplo, este palo que está aquí, que es el palo que utilizan para ir abriendo la manguera para que permita que se encuentre, para poder articular dos mangueras. Entonces, son como muchos elementos que empiezas a encontrar después. Por ejemplo, la bolsa que utilizan para llevar las cosas, ¿no? Eso es importante porque vamos a ver otro tipo de bolsas. Entonces, yo creo que ellos no están pendientes de qué bolsa me llevo hoy, pero sí dice mucho de dónde y cómo utilizan y reutilizan los elementos que encuentran en el campo. Aquí, por ejemplo, otra cosa que siempre he tratado, o que me llama mucho la atención, no siempre he tratado, sino me llama mucho la atención, es captar las manos. Las manos dicen mucho, para mí dicen mucho del trabajo, porque sobre todo en el área que trabajo, es el uso, las manos como que son el elemento más importante para manejar, porque hay, como en este caso, que es la foto de arriba a izquierda, es una foto donde están arreglando un alambre para colocar un cable y por ahí pasar las mangueras, que como se ve en la parte de la foto de la mano al lado derecho, podemos encontrar que atraviesan unas barrancas. Entonces, es como tienen que hacer un trabajo muy fino a veces y otras veces tienen que hacer un trabajo mucho más pesado, pero tienen que estar dispuestos a hacerlo todo. No es que yo no puedo hacer esta parte porque pues es que mis manos son muy toscas, no. Hay que hacerlo, hay que trabajarlo y hay que ayudar. Y también estas otras que captan cómo la gente hace este trabajo y cómo empiezan a generar habilidades alrededor de ella. Por ejemplo, es una cosa que me he dado cuenta después de estar revisando las fotografías y es de nuevo encontrarme con las texturas de aquí una fuga de agua, por ejemplo, en la fotografía del lado derecho, una fuga de agua, ¿no? Y también podemos observar la vista, el paisaje que dan todas estas mangueras que parecen cables de luz, pero que son mangueras que llevan agua. Pero atrás también podemos observar algo de las terrazas donde cultivan. También podemos ver las flores silvestres que hay en el lugar, ¿sí? Y podemos ver mucho de cómo está la vegetación en la zona. En este sentido, hablaba del paisaje. Y esto es importante porque la verdad es que uno observa el paisaje, pero la fotografía te permite dejar ese momento que tú por algo la sacaste, porque era muy importante para ti, ¿no? Entonces, volvemos aquí sobre una fotografía de las mangueras. La verdad es que este tipo de fotografía me ha llamado mucho la atención y siempre que he participado en exposiciones fotográficas, estas fotografías de las mangueras son muy interesantes para la gente, porque es estos procesos de adaptación tecnológica que les han permitido ir acercándose más al recurso y tener el recurso más cercano, ¿no? Mientras que, por ejemplo, fotografías como la derecha es mucho más fácil de encontrar. O sea, estos paisajes que
forman parte de casi reservas, donde, porque el paisaje, porque fotos del paisaje por lo general siempre expresan, es como, están muy relacionados con el concepto estético de lo bello, y, o de lo bonito, o de lo aceptable, pero para también el paisaje es todo esto que nosotros encontramos en, en las zonas y que de una u otra manera son lo que estamos viviendo constantemente. Una cosa que uno tiene es que después de vivir mucho tiempo o de estar mucho tiempo en un lugar, pierde la sensibilidad para observarlo. Y lo interesante de estas imágenes es que cuando los vuelvo a ver después de unos años de haber salido de trabajo de campo allí, me dicen nuevas cosas. Entonces, yo creo que la fotografía no deja de tener vigencia en el trabajo de la investigación o los registros que uno hace, porque necesariamente vuelves con otra mirada y esa otra mirada te deja ver otras cosas, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, yo creo que del proceso de formación y del de nunca dejar de pensar que, que estás aprendiendo, que puedes volver a mirar de otra manera lo que ya trabajaste. Es lo que siempre insisto mucho cuando enseño de estos tipos de cosas, cuando estoy impartiendo clase, y es, hay que guardar los registros porque de todas maneras no es que se terminen con la investigación, después tú puedes volverlos a mirar desde otra perspectiva totalmente diferente y eso te va a dar otra posibilidad de replantearte tú mismo, y ese es un buen ejercicio para uno mismo volver a decir, ah, sí, pues no había visto esto. O sea, el proceso de autoformación que te puede generar. Y yo creo que en eso la imagen es muy importante para uno desarrollar ese tipo de actividades de autoformación. También otro tipo de fotografía que saco es el de la infraestructura. Hay una cosa muy interesante y es que dándome cuenta, en un momento hubo un parteaguas donde hicimos un libro sobre imágenes de Morelos y traté de buscar personas en mis fotografías y en ninguna encontraba. Y yo decía, ¿cómo estudio ciencias sociales si no hay personas en mis fotografías? Y entonces, bueno, la respuesta me la di, digo, no, es que estoy viendo cómo la gente trabaja, o sea, el producto de la acción del ser humano sobre la naturaleza y sobre el recurso. Entonces, es eso lo que estamos observando y es lo que estamos viendo. Entonces, las personas están presentes, pero están presentes a partir de su obra, están presentes a partir de las transformaciones que están generando. O sea, no es naturaleza que no ha sido tocada, sino estamos viendo exactamente infraestructura que ha cambiado el paisaje y que ha cambiado el curso de los ríos, ha cambiado el curso del agua. Entonces, en la parte derecha encontramos, digo, en la parte izquierda, encontramos un canal y una compuerta. Entonces, aquí lo importante, por ejemplo, acostumbramos a tomar una de cerca y otra de lejos, que nos permita ver un poco el detalle de lo que queremos observar y otra parte ya de todo el panorama general. En este caso estoy tomando solamente para ver el estado del canal, o sea, el encasquillado que se le llama, que sería la parte que está hecha con cemento, cómo está. Y entonces empezamos a ver una serie de plantas y todo esto, y eso significa que no ha habido limpieza en la zona o que la limpieza se hizo después. Entonces, eso también nos permite para después hacer preguntas a la comunidad, si es de esas cosas que nos interesan, porque la limpieza de los canales es parte del trabajo comunitario que permite la cohesión del grupo de regantes. Entonces, en esa medida es importante, no tanto porque esté limpio, porque esté sucio, sino en la medida en que responde a una hipótesis que tenemos y eso es lo que nos permite desarrollar. La que encontramos a la derecha, el Sempoala. Yo creo que pocos han visto esta imagen de Sempoala porque es el desfogue de un tubo de agua que lleva agua a los fraccionamientos de Montecassino y Calle Goala y a Huitzilac. Entonces viene de un manantial que se llama Las Trancas, pasa por Sempoala y después va hasta estos fraccionamientos, pero hacen unos desfogues para evitar la presión del agua y entonces crean estas imágenes cuando están haciendo el desfogue. Entonces, estos son como las cosas que tú como investigador también tienes oportunidad de ver y que no la vería otra persona a pesar de que vaya al mismo lugar. Y eso es como que también el privilegio que tienes al poder estar en
al poder estar allí en el lugar. Yo creo que son la posibilidad de ver lo que otros no ven por el momento en el que estás, pero también la posibilidad de ver lo que otros no ven por la formación que tienes y por el objetivo que estás allí. Es diferente si alguien va allí por zona recreativa que si va a observar el manejo del recurso o va a observar otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso yo creo que tenemos una visión privilegiada que es importante resaltar. Bueno, hasta aquí como que dejaría algunos puntos establecidos para que podamos dar una charla un poco alrededor de estas temáticas que he tocado y en los cuales podríamos ahondar en determinado caso. Participando de lo que tú propones, de esa segunda mirada, aunque en este caso para mí sería la primera mirada, me vino a la idea, a la mente, los acueductos romanos que en principio aquí en Morelos, en el Valle, se utilizan el acueducto colonial que construyeron para surtir agua en los monasterios y en los exconventos, en los conventos del Valle, cómo es sustituido por mangueras. O sea, es un desplazamiento, pero existe la remembranza de cómo saltan el valle para poder canalizar el agua y llevarla al lugar de destino, pero esta vez está sustituido es por mangueras y cables de acero. Entonces sí es una imagen y una realidad bastante que nos da mucho que pensar, además de la problemática actual del agua. Pues mira, la verdad no es que se sustituya, yo digo que conviven, porque en este caso, por ejemplo, de los sistemas de riego, están los sistemas de los acueductos que llevaban pues el agua de consumo doméstico, pero en el caso de Morelos, por ejemplo, todos los sistemas de riego, y muchos son, por ejemplo, coloniales y se han encontrado arqueológicamente algunas zonas de riego también, y actualmente sobre esas zonas de riego que estaban antes de las haciendas o esas zonas de riego que eran prehispánicas, van mangueras, o en otros casos se han construido canales. Por ejemplo, todas las haciendas de la ex hacienda del Puente, las haciendas de Coahuistla, todas estas haciendas tenían grandes zonas de riego y por lo tanto infraestructura de riego. Y esa infraestructura en muchos casos ha sido la misma infraestructura que se continuó y se amplió. En el caso de Tetela del volcán y Hueyapan, lo que nosotros hemos encontrado es que no se han creado, no es que unos han sustituido a los otros, sino que se han sobrepuesto. Bueno, sí, podría decir, sí, tal vez sí se sustituye, pero por ejemplo, por los mismos canales donde estaban llevando el agua, ahora llevan el agua, pero en mangueras. O sea, ocupan los mismos espacios, van por los mismos espacios, desarrollan por ejemplo, ahí teníamos el caso de unos túneles que se utilizaban para llevar el agua por los canales. Actualmente esos túneles se siguen utilizando para pasar las mangueras por ahí, por ejemplo. Entonces, sí como que hay no siempre hay una sustitución, sino hay una convivencia de tecnologías. Y eso es lo que hace más complejo todavía los estudios o complejo los análisis dentro de la sociedad, ¿no? Porque no es una cosa que podamos así como, hasta aquí terminó y aquí comienza una nueva, ¿no? Sino que vemos complejidades de cosas que tienen resistencia a desaparecer y nuevas que están llegando. Entonces, como aquella vieja imagen que viene a la cabeza cuando nos hablaban de que andabas en burro y ya pasaba el avión encima de ti, ¿no? Entonces, es como en cuestiones tecnológicas, eso es lo que ha pasado y de hecho, estas comunidades, hacer comunidades con altos grados de migración, entonces lo que encontramos es también que tienen acceso a muchísima información. Mucha de esta, por ejemplo, del tendido de cables, ha recibido el aporte de la gente que ha trabajado en la Comisión Federal de Electricidad. Entonces ya los anclajes y ya el tendido de los cables lo están haciendo como lo hacían
cuando fueron trabajadores, o a veces por temporada son trabajadores de la Comisión Federal, ¿no? Entonces, así van aumentando los conocimientos y los van adaptando. Yo creo que aquí la cuestión es que es algo muy interesante y es cómo cada conocimiento o cada aprendizaje se va utilizando para transformar su vida diaria. A diferencia de nosotros como académicos que siempre tenemos más y más información y no nos da tiempo de ocuparla en nuestra vida diaria, ¿no? Porque es demasiada las que nos va llegando, ¿no? Pero sí hay un uso de esa tecnología. Sí, bueno, o sea, no toquemos la problemática de la nueva concepción de lo que debe ser la universidad y la transmisión del conocimiento, aunque no podríamos nosotros tener el registro que tú estás documentando si no tuvieras un interés académico. Sí, exactamente. Sí, porque pues es para las personas. De hecho, cuando tú llegas a una comunidad, la gente siempre se pregunta, ¿y usted por qué está fotografiando eso? ¿Para qué lo hace? El otro día una señora me dice, mire, aquí está esto bien feo que a usted le gusta fotografiar. Entonces ya fui, miré que era lo feo que a mí me gustaba fotografiar. Y sí, era exactamente una casa que ya estaba en ruinas y que ya se estaba cayendo. Entonces, para ella eso era lo feo que a mí me gustaba andar fotografiando, ¿no? Y así la gente te vive diciendo cosas, o sea, ¿qué quiere fotografiar ahora? Ya cuando más o menos te ubican en una cosa. Así he tomado muchas fotografías porque la gente me dice, ¿quiere ir al bosque a fotografiar hongos? Ah, pues listo, sí, me parece interesante. Es que hay unos muy bonitos. Ah, entonces vas y fotografías con ellos hongos y dices, después uno diría, bueno, ¿y para qué fotografía esos hongos? ¿De qué le van a servir después, no? Pero la cuestión es que, bueno, por un lado es una forma también de interactuar con la comunidad. No puedes llegar solamente a lo que lo que tú quieres hacer, sino que lo que la gente también, es como cuando te ofrecen comida, tienes que comer, ¿no? Entonces, en este caso, te ofrecen ir a tomar unas fotografías y por supuesto, o después resultas tomando las fotografías del matrimonio, del niño, o de lo que sea, y tú le dices, es que yo no soy fotógrafo, la verdad, yo hago registros de campo y no sé cómo le van a salir sus fotografías, señora. Y no, no importa, hágalas, ¿no? Y entonces como que para ellos no es, como que quien tiene una cámara es fotógrafo y no entienden esto del registro de campo como algo diferente. Y como dicen los biólogos, una mala fotografía siempre es un buen registro para nosotros, ¿no? O sea, no nos importa si sale borrosa, pero si nos permite tener información, pues está excelente. Pero sí es como que romper con eso es interesante. Y también el hecho de que lleves una cámara es también rompe con la cotidianidad del trabajo, porque no es que ellos no conozcan una cámara, sino tener la cámara en el trabajo, en el campo, haciendo la labor, es lo que es como era menos cotidiano, ¿no? Actualmente ya hay zonas donde ya vamos tantos a investigar que ya la gente dice, no, págame por la fotografía, porque de verdad ya son muchos los que andan fotografiando, ¿no? Eso, por ejemplo, el mercado de Tepoztlán o cosas así, donde siempre, desde los de comienzo de los años 20, ha sido lugar privilegiado para el estudio antropológico, pues ya la gente te pide 10 pesos por una fotografía o alguna cosa, ¿no? Porque consideran pues que si tú estás, alguien me decía, es que usted está ganando con eso y yo no gano nada. Y la verdad, como no hacía trabajo sobre Tepoztlán, no tenía ningún interés, sino solamente el interés de fotografiar algo bonito para mí. Le dije, no, pues está bien, pero de todas maneras es muy difícil como que separar las dos cosas, ¿no? Separar que estás haciendo fotografía para el trabajo y que estás haciendo fotografía para tu deleite, ¿no? Claro, pero pues ahí también abordas otra situación bastante interesante de cómo la persona que está del otro lado del objetivo y la diferenciación entre yo soy la persona que está trabajando y hay un fotógrafo, cómo yo me puedo apropiar también de esta producción de imagen, cómo interactúo de una manera dinámica con, con, con el fotógrafo, ¿no? Exigiéndole, o sea, ahí hay bastante que tela que cortar, ¿no? Sí,
Y hay otra técnica en ciencias sociales que me parece muy interesante, pero que yo la verdad no la he desarrollado. Y es esta de hacer que el informante sea el que tome la fotografía, ¿no? Entonces, para mirar también qué está viendo él, qué está observando él, ¿no? Entonces, darle la cámara para que lo pueda, se ha hecho sobre todo con niños y con otros grupos, para que desde esa mirada también puedas, él se ponga del otro lado y también puedas ver qué es lo que le gusta observar. Es como poder tener acceso a su pensamiento y poder ver la imagen que registra. Y eso es interesante y se ha trabajado. De hecho, a mí me empezó a llamar la atención esto cuando estuve oyendo a un fotógrafo que explicaba todo, cómo muchos antropólogos y mucha gente de ciencias sociales se había vuelto fotógrafo, pero no había sido el proceso contrario, ¿no? No sé si, supongo que sí hay los casos y todo esto, pero lo que a mí me llamaba la atención era esto, de cómo se había constituido una fotografía diferente desde la mirada que tenían. O sea, desde que, por ejemplo, que fotografiaba minas en Brasil, que fotografía dentro del Brasil en las minas. Entonces, sí era como muy interesante este tipo de registros que muestran otra realidad, ¿no? Y yo creo que difiere de lo que es antropología visual. Yo no considero que haga antropología visual, porque yo en realidad sigo haciendo antropología política y antropología del agua, que es exactamente utilizar la fotografía para mostrar el eje no es la fotografía, sino la fotografía es otro discurso o otra forma de ir integrando múltiples discursos para múltiples auditorios sobre la temática, ¿no? Entonces, por ese motivo, yo no entro, o sea, no me catalogo más bien, no es que no entro, sino que me catalogo dentro de la antropología visual. Ya. ¿De tus alumnos tendrán alguna anécdota de sus trabajos de campo, las experiencias que han vivido promovidas por ti? Pues de pronto podrían platicar de pronto sobre porque ya todos han tenido la experiencia de desarrollar fotografía en campo. No sé, Bernardo, Osvaldo, Bernardo, Sí, que anda trabajando también sobre canales de riego. me parece muy importante lo que comenta sobre la fotografía, sobre una nueva forma de registro, porque partiendo de la premisa que nos presenta, nunca observas lo que no conoces, y concretamente sobre el análisis meticuloso que realiza en esta fotografía, donde se pueden observar donde están las personas con las mangueras, pues permite un análisis meticuloso que capta formas de organización, técnicas de trabajo, características específicas de la zona. Es muy interesante porque, pues, permite un análisis posterior al momento, ¿no? En torno a este esquema me surge una pregunta. ¿Cómo, qué filtros utilizar para el análisis concreto en términos de lo que nos comentaba? De si yo tomo la fotografía o alguien de la comunidad toma la fotografía. ¿Qué filtros tener en términos de los intereses al tomar la fotografía? Ahí lo que se tiene que hacer, y es la pregunta. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que primero que todo, siempre que haces investigación tienes que tener claro cuál es el objetivo por el cual estás tomando fotografías. O sea, o sea, cuál es la pregunta de investigación que estás desarrollando. Y también cuando empiezas a utilizar fotografía de otras personas, ¿por qué voy a utilizar fotografía de otras personas? O sea, no es caer en la casuística de que esto fue lo que me encontré y entonces esto es lo que voy a utilizar, sino ¿por qué lo voy a hacer? O sea, y eso te lleva a irla buscando, ¿no? O si voy a utilizar o voy a poner a las personas a tomar fotografías. Yo creo que ahí el primer filtro es tener claro por qué lo quiero así, o sea, qué es lo que busco con las diferentes miradas, porque cada uno es una mirada totalmente diferente. Por ejemplo, tú podrías reflexionar en torno a cómo ha sido tu experiencia en el trabajo de campo tomando fotografías. Yo creo que para ti ha sido diferente porque tú vienes de la historia, que es un área que poco sale a campo, y son como experiencias nuevas en el sentido de hacer campo y por otro lado tomar fotografía. Entonces,
tú, por ejemplo, reflexiona en torno a eso, de cómo ha sido tu experiencia en el campo y las fotografías que has tomado. Hay otro elemento, otra pregunta. Por lo que vemos en la fotografía que nos presenta, se nota una organización muy bien marcada. En ese sentido, bien se observa que hay, por lo mismo que nos comenta, esta confianza, ¿no? Al momento de llegar a un grupo donde surgen preguntas de quién eres, todo eso, ¿no? Y un momento donde incorpora uno al grupo y uno forma parte de esto, ¿no? En este sentido, la pregunta es, en el análisis fotográfico hay una diferencia muy marcada en torno a las primeras fotografías que se realizan y las últimas que se van realizando en torno a esta confianza que ya está bien establecida. Sí, exactamente. Creo que es lo que estás haciéndolo sobre lo que ha sido tu propia experiencia en el sentido de qué te deja fotografiar la gente. Y, por ejemplo, estas fotografías que están aquí, que estoy mostrando, son fotografías después de 1 o 2 años trabajando con ellos. Porque lo primero es, bueno, aquí hay una cuestión de género que hay que resaltar cuando uno trabaja en campo y sobre todo con cuestiones de riego, cuestiones que tienen que ver con lo agrícola. Y es, por ejemplo, que es un trabajo que ellos consideran muy rudo y peligroso, es muy difícil que te acepten como mujer que vayas, porque piensan que corres mucho riesgo. Entonces, lograr primero que me dejaran ir al trabajo con ellos fue todo un proceso de convencimiento. Y por el otro, que les tomara fotografías y no se sintieran cohibidos, porque también muchas veces creo que lo han vivido en sus experiencias, y es que cuando vas a tomar una fotografía la gente posa. Entonces se voltean y posan y no siguen haciendo sus actividades. O sea, ¿cómo pasar inadvertido con una cámara? Y yo creo que solo se logra a partir de estar mucho tiempo con ellos. Ya te ven con la cámara y ya es como si te vieran sin nada, ¿no? Entonces, en esa medida, ellos van permitiendo que tú tomes las fotografías sin tanto problema, ¿no? Porque si no, se convierte en un distractor. Y llevar, se dice, ¿por qué si hay tanto aparato tecnológico no se lleva la tecnología para hacer trabajo de campo mucho más fácil? Pero la cuestión es que se convierte en un distractor muy, muy, muy grande para la gente empezar a ver los aparatos y quiere ver qué haces y cómo los trabajas y todo eso. Y no porque sean campesinos, sino siempre la tecnología llama la atención en cualquier ámbito donde estés. Entonces, sí, es muy diferente. O sea, es muy diferente las fotografías que tomas en las primeras temporadas o no primeras temporadas de estar tomando fotografías, sino de entrar a una comunidad. O sea, casi siempre las primeras fotografías que tienes al entrar a una comunidad son de las casas, el paisaje, las zonas muy amplias, o sea, casi sin detalle, porque pues como que estás lo que puedes ir fotografiando. Y ya cuando quieres más confianza puedes acercarte para tomar las manos o cosas así, o con un telefoto, pero la verdad es que los telefotos pesan tanto algunos, ahorita debe haber tecnologías menos pesadas, pero también caras. Entonces, son más distractor. Entonces, lo mejor o lo que siempre hago es tomarlo de cerca. Y eso, para que te dejen acercar también a donde están trabajando, pues es confianza y es ir ganándote a la gente, ¿no? Bueno, no sé, Azucena, si quieres comentar algo. Sí, bueno, yo tuve la experiencia que usted me ayudó también en esa metodología de cómo utilizar las imágenes en mi investigación. Todavía tengo bastantes porque no las puse en la tesis. Y la verdad es que mi intención es hacer un fotolibro con estas imágenes y únicamente a través de ellas mostrar el trabajo que desarrollé, ¿no? Eso me gustaría mucho, la verdad, y creo que sería un ejercicio bastante interesante. ¿Tú crees que lo que es este tipo de pláticas o este tipo de información con respecto a la fotografía te llevó a que fotografiaras más cosas o igual hubieras fotografiado y igual? Yo creo que, o sea, sí hubiera fotografiado, pero no con la misma intención, ¿no? O sea, ya el registro fotográfico formó parte de la investigación.
sea, tal vez yo creo que lo hubiera hecho únicamente de manera decorativa, ¿no? Si lo hubiera hecho como por mi cuenta. Pero me ayudó mucho como entender que las imágenes están ahí para proporcionar información y no únicamente como parte del diseño, ¿no? Sino que realmente fortalece lo que uno escribe o también ahí, o sea, se muestra mucha más información que a veces es difícil de escribir, ¿no? O sea, que tiene que ver como más con los sentimientos o con las acciones, ¿no? Que son cuestiones que no se pueden describir normalmente, ¿no? Y entonces a mí me ayudó mucho porque pues yo lo que hice ya fue un registro fotográfico, pues sí, más pensado, ¿no? O sea, no fue eh, como, no fue espontáneo, fue más bien más planeado y eso creo que me ayudó mucho a la hora también de saber en qué momentos tenía que fotografiar, ¿no? Porque ya había una intención. Ujú. Sí, yo creo que esa parte es importante de tener claro por qué se va a utilizar, para qué se va a utilizar una imagen y por qué se va a utilizar. Entonces, la verdad nunca, y eso es una cosa que quiero recalcarte, Juan Carlos, nosotros no damos cursos de fotografía a los estudiantes, la verdad, ahí sí es una cuestión muy empírica y aceptamos el registro en cualquier tipo de equipo, o sea, teléfono, cámara o del equipo que se pueda tener. La cuestión es proporcionar la imagen. Y también es importante recalcar lo de cómo la imagen muestra quién es cada uno, ¿no? Porque dependiendo de qué fotografías también se permite ver a qué le estás poniendo énfasis, pero también cuando tú vas a una casa y miras qué cuadros tienen y qué imágenes tienen adornando la casa, uno claramente identifica quién es, ¿no? Y a veces también te llama la atención cuando hay gente que colocas un tipo de imágenes y se expresa como tratando de identificarte a ti y dice más de lo que ellos piensan que lo que uno es en realidad, ¿no? Entonces, es interesante porque nadie puede quedar, o sea, ante la imagen nadie queda sin decir algo, o sea, sin pensar algo. O sea, llegan y si ven que en tu casa tienes muchos cuadros o tienes fotografías o algo así, ya, o que por ejemplo, en mi oficina en la universidad tengo fotografías de diferentes tipos y que me han dado, que me han regalado, que los mismos estudiantes me han regalado, ¿no? Y entonces, cuando las miran, la gente empieza a elucubrar y a generar hipótesis en torno a por qué están las fotografías ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué hay una fotografía de Negrete al lado de la de Zapata? Porque pues, exactamente mi intención es mostrar la diversidad de gente que me ha llegado con cosas y sin embargo lo piensan en la diversidad de mis formas de ver. Entonces, asociar a Zapata con Jorge Negrete es así como, bueno, ¿cuál es la relación? Aparte de, entonces se van por el estereotipo, ¿no? Entonces sí creo que ha permitido jugar en muchos aspectos el tener imágenes y porque además la imagen permite como un lenguaje más universal, ¿no? O sea, independientemente del idioma que hablemos o de lo que estemos, ahí hay una imagen que cada uno lee desde, o sea, cada uno lee desde su propia forma de leer, ¿no? Sí, pero es una situación bastante que va en varios sentidos, porque por un lado, tú no te puedes despegar de tu visión, de tu enfoque como antropólogo, hasta haces trabajo de campo cada vez que entras a la sala de alguien, según veo, viendo las paredes. Y también te vuelves, al ser consciente de la imagen, eres constructora de la imagen, ¿no? Y me llama mucho la atención lo que plantea Azucena, porque ya tratar de abordar un fotolibro significa que está cruzando con la antropología problemas como ensayo, como, o sea, un proceso creativo de una narrativa, o sea, como que los límites de la antropología también se van desplazando y tienen un poco más de flexibilidad en este encuentro con el manejo de la imagen.
Sí, yo creo que sí, porque sí somos muy dados a solamente la comunicación escrita o a privilegiar la comunicación escrita, ¿no? Y la fotografía como que da más libertad, da posibilidades de expresar mucho más en un momento, ¿no? Que para expresar lo mismo escrito tendrías que escribir muchas páginas, ¿no? Entonces, eh, dicen que para las nuevas generaciones, pero no me gustaría decir eso. Yo creo que depende más de la sensibilidad de la gente. Hay gente que es más, que es, bueno, no más, sí, más creativa o que tiene otra forma de ver las cosas. Y la fotografía le dice mucho más. De hecho, con los estudiantes es interesante porque uno pensaría que todos están dispuestos a tomar muchas fotografías, pero no. Encuentras que las toman muy limitadamente, ¿no? Y eso es algo con lo que hay que ir rompiendo, que era lo que decía al comienzo. Al comienzo es que los fotografíen a ellos, fotografías de ellos hablando, fotografía de ellos con los investigadores, fotografías de ellos en las casas. Entonces diría uno, bueno, qué ego, ¿no? No, no, no. Es simplemente que también hay que verlo, que la tarea o el ejercicio que hacen no se hace como aprendizaje, sino se hace como una forma para ver cómo te evalúa el docente, ¿no? Y romper con eso y que lo empiecen a ver como una cuestión de que le agarren gusto de hacerlo, en el sentido de hacerlo como parte del trabajo antropológico, porque sí, les gusta tomar fotografías, pero cuando ya se les dice que es como parte del trabajo escolar, del trabajo académico, como que es cuando entran en resistencia. Y entonces es que le vuelvan a agarrar el gusto a la imagen desde la academia y aprender a verlo con gusto desde la academia. Porque pues aquello que no se disfruta, la verdad es que no se aprende. Hace unas sesiones, de hecho fue la primera sesión, la doctora Susana Escobar nos hablaba algo que me llamó bastante la atención, el término, como lo concretó, era una desobediencia epistémica y cómo se vuelve importante uno promover dentro de la universidad esta desobediencia epistémica porque amplía las posibilidades de voltear la mirada a nuestro entorno, a nuestro contexto, o sea, localizarla a las problemáticas que realmente uno tiene que solucionar día a día. En el caso, por ejemplo, de tu enfoque de estas cables de agua, cómo debo transportar el agua, cómo son mis negociaciones, no solamente es la solución tecnológica. Entonces, desplazar esa aproximación del conocimiento, del texto, de lo escrito, a los ojos y que descubren el mundo, yo siento que es un sesgo enriquecedor para nuestros estudiantes. Sí, sí, sí. Y esto que decías de que aprende, o sea, como mucho la antropología y la etnografía está basada en la observación, por supuesto la imagen cae de muy bien, porque pues es seguir observando, ¿no? Entonces, desarrollar la observación y bueno, y como dices, se te vuelve parte de la cotidianidad, ¿no? Estar observando y entonces estar analizando lo que observas y eso es lo que siempre ocurre dentro del proceso, ¿no? Estás trabajando todo el tiempo, bueno, sí, estás trabajando todo el tiempo y mirando qué imágenes son las que te proyectan, ¿no? Porque lo ves en ese sentido, en el sentido de la imagen te proyecta, porque eso es lo que hacemos como antropólogos, observar imágenes, observar el entorno, observar cómo está, solo que o lo haces escrito, describes la imagen. Es lo que haces en un diario de campo, describir imágenes que ves. Entonces describes a la señora que está ahí, al señor, a la reunión, a quienes están en la reunión, cómo se sientan, con quién se sientan, de qué lado, ¿sí? Entonces, sí y empiezas a construir eso, por ejemplo, qué tipo de personas están en la reunión. Entonces, cuando tomas las fotografías de quienes están, ¿no? Entonces empiezas a tratar de ubicar las diferentes personas y a tomar momentos donde hay ese contraste de las personas que participan en la reunión. O cuando empiezas y quieres observar
También, por ejemplo, en reuniones, observar zapatos es interesantísimo porque los pies de la gente muestran mucho de esa diversidad, como las manos, ¿no? Y a veces las caras es más difícil. Tiendo a ser un poco reservada con las caras, sobre todo por aquello de la privacidad de la gente, ¿no? Pero, y sobre todo en el trabajo antropológico, porque pues después utilizas esas imágenes para publicarlas. Pero hay casos en que la gente sí te exige que le tomes la cara. O sea, que ¿por qué estás tomándole los pies o por qué la mano y no la cara? O ¿por qué no le tomas de cuerpo completo o que parezca que fueron los que hicieron, ¿no? Bueno, entonces, pues eso es como que las reflexiones y dejar como, bueno, aquí más que dejar un tema terminado, es dejar como muchas interrogantes abiertas. O sea, yo creo que es el principio de todo proceso. A mí me gusta pensar que cuando se quedan con muchas preguntas, he hecho algo positivo. Cuando la gente se queda sin preguntas, no he tenido mucho eco. Entonces, si se quedaron con muchos interrogantes, qué bueno, y ojalá les encuentren respuesta y les busquen la respuesta. Y si no se quedaron con interrogantes, pues ojalá nos volvamos a ver para poder crearles esos interrogantes, ¿no? Pues Nora, Entonces, te agradezco mucho, o sea, creo que sí nos dejas con muchos interrogantes, nos dejas pensando sobre el parentesco que hay entre antropólogos y productores de imagen. Nos dejas pensando acerca de cómo enriquece el conocimiento la imagen, o sea, una cantidad de pliegues que se dan en estos encuentros.